Todos. Muy buenas noches, mejor. Buenas noches. Espero que todos estén bien esta noche. ¿Cómo están? ¿Cómo siguen? Bendecidos. Bendecidos y en victoria. Amén. Bendecidos en victoria. Amén. Ustedes saben que hemos hablado la última vez sobre el éxodo de los hebreos de Egipto y Sí. como eso ah, representaba nuestra salvación, como Dios salvó a ellos, ah, y eso señala a la venida de Jesús. Y ahora estamos en el primer día, o ayer fue el primer día de la Pascua, donde los judíos conmemoran, ustedes saben que el español es mi segundo idioma, esa salida de Egipto, y lo que significa para ellos. Esa fue quizás o definitivamente fue la mejor cosa que había pasado a los judíos. Eso fue la cosa más grande. Entonces la Pascua es su celebración más importante en judismo. ¿Y por qué lo menciono? Porque aquí estamos en lo que llamamos la Pascua, y en inglés decimos Passover, ¿verdad? Porque pass como pasar sobre. ¿Y por qué se dice Passover? Porque en estos días, en aquellos días, cuando el ángel de muerte vino, miró la sangre en las puertas de los hebreos y pasó sobre sus casas y no mató a nadie adentro, porque ya había una muerta que era el cordero. El cordero ya había muerto en lugar de ellos, fue un sacrificio. Y hablábamos acerca del significado de esa muerte, como tenía que pasar por fuego, que era prueba. El fuego representaba prueba, y ellos siempre recuerdan de eso. Es algo que ellos nunca se olvidan. Entonces, lo que queremos mirar esta noche, brevemente, porque créeme, eso puede ser un estudio muy profundo, pero no tenemos toda la noche, solo tenemos unos minutos para mirar cómo eran los juicios de Jesús. Los juicios de Jesús pasó durante la Pascua. Y la primera cosa que pasó, o el primer día de la Pascua, Jesús se encuentra en el jardín de Getsemaní orando. Y cuando la Biblia dice en Lucas 22, 44, que Jesús tenía mucha angustia. Eso significa, hermanos, que cuando usted sufre angustia, que no está pecando, porque sabemos que Jesús fue libre de pecado, entonces la angustia no es pecado. Muchos de nosotros sufrimos eso de la angustia. Entonces Jesús estaba sufriendo la angustia. Dice aquí, y angustiado oraba con mayor intensidad, de modo que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ese punto es muy importante porque había personas y hay personas todavía que dicen, bueno, nadie puede hacer eso, la vida no puede ser verdad porque el hombre estaba sagrando. Otra cosa, si él está sagrando y sabemos que la enfermedad es algo del pecado, del caída de hombre, entonces, ¿cómo puede ser que Jesús, que no sufría, que nunca tenía pecado, cómo es que él está ahora, entre comillas, enfermo, que está enfermo hasta la sangre? La verdad es que esta condición no es única a Jesús. Aquí tenemos un artículo en CNN que salió en 2017, pueden ver aquí, de una joven que vivía en Italia, que sufría de esto. Y pues, si quiere leer el artículo, me deja saber, yo lo se puedo pasar, aquí está en español. Pero esa joven sufría de esto y dice que ella no tenía ningún desencadenante
esa palabra aquí que no puedo pronunciar, previa. Entonces no fue obvio. Básicamente lo que quiere decir era que los capilarios en su cabeza se rompieron como Jesús y empezó a sangrear la razón, la angustia, el estrés. Es una condición que pasa más en la mujer que en el hombre, pero eso fue el caso de Jesús. Hay más fotos de ella sufriendo de eso. Tenía sus ojos bloqueados para protegerla. No quería ser conocida, pero es un caso muy, no digo muy común, pero es algo que pasa. Entonces no fue único a Jesús. Entonces Jesús, los médicos dicen, y esta muchacha no es una condición del pecado. En otras palabras, el pecado o la enfermedad viene porque la tierra fue maldicha por Dios mismo y somos hechos de tierra, ¿ok? Pero en este caso no fue porque Jesús tenía el cuerpo enfermo, es que él sufría tanta angustia que él causó ese problema en su débil cuerpo, porque el cuerpo sí es débil. Entonces, así vemos que Jesús, no es que Jesús pecó, no sufría de ninguna enfermedad, es que él sufría de angustia, algo emocional, y el cuerpo reaccionó. Pero después de esto, vinieron para arrestarlo, lo arrestaron en el jardín, y Jesús de ese momento pasó por 6 tribunales. No vamos a leer todos esos pasajes, pero yo quiero que vean 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tribunales antes de terminar aquí con Pilato. Pueden ver que los primeros 3 son de los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos tenían que establecer que Jesús había cometido un crimen digno de la muerte. Acuérdate, estamos en la Semana Santa, estamos en el primer día de esa Semana Santa y ellos quieren acusar a Jesús para la muerte y en sus mentes él había hecho algo tan mal que merecía la muerte, pero espiritualmente ellos están moviendo hacia adelante el plan de Dios, que era que sacrificar el cordero, que es Jesús, y el altar es la misma cruz. Pero los tribunales eran, el primero era con Anás, que es el suegro de Caifás, el sumo sacerdote, porque era ilegal, porque era muy temprano en la mañana y no se debe tener tribunales en la mañana. Entonces lo que pasó era ellos encontraron suficiente evidencia para cargar a Jesús. Después pasaron a Caifás, también obviamente judío, ilegal porque pasó en la casa de él. Entonces no fueron al corte. Ellos, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los fariseos y saduceos tenían un tribunal, pero no hicieron eso ahí. Hicieron todo en la casa de Caifás y lo cargado de blasfemia. Entonces, con permiso de Caifás, pasaron, de Anás, perdón, pasaron a la casa de Caifás y él sí era el sumo sacerdote, pero todo pasó en su casa y no en el tribunal. Tercero fue con el Sanedrín, también era ilegal porque ellos anunció su sentencia, fue sentenciada y Jesús no tenía representación legal. Ningún abogado habló por parte de Jesús. Después pasaron a Pilato. Tomaron la decisión, queremos matar a Jesús, cometió blasfemia, dijo que él era el rey de los judíos y fueron a Pilato con esa acusación. Para Pilato eso no es suficiente. Él es el rey de los judíos, está bien. a él se le da igual, entonces para él no es nada.
Entonces Pilato dice, mira, ¿sabes qué? Esta no es mi jurisdicción. Entonces, ¿por qué ustedes no llevan ese caso a Herodes? Porque eso es un caso de ustedes. Si él dice que es rey de los judíos, a mí no me importa nada. Para mí no es culpable. Pasaron a la casa de Herodes. Con Herodes, Jesús nunca dijo nada. También era ilegal, bueno, para acá era ilegal porque ellos con prisa fueron a la casa al tribunal de Pilato, pero ya era tarde y no debían pasar corte en la noche tampoco. Entonces tenemos muy amanecer y antes de que salió el sol y aquí después de poner el sol. So, no debían tener corte, pero lo hicieron. Y dicen aquí que ellos querían hacer eso para poder comer Pascua, pero ya era noche. Entonces pasaron a la casa de Herodes y eso también ilegal porque pasaron por la noche llegando a la casa de Herodes haciendo algo por la noche que era totalmente ilegal. Ya tú sabes, en Israel no debían hacer nada después del sol. Pero en el caso de Herodes también no era culpable. Se burlaba de Jesús, pero para él no era culpable. Ya sabemos lo que pasó con Pilato la segunda vez, pero aquí era legal. En el día, el juez era Pilato, el tribunal era legal porque ellos por fin hicieron todo como debía ser. Pero que pasó aquí era la razón que Jesús murió en la cruz. Primero él dijo, yo soy, o ellos le acusaron de ser el rey de los judíos. Pilato, acuérdate, yo les recuerdo de la conversación. Pilato le había preguntado, ¿tú eres el rey de los judíos? Jesús no dijo nada. Pilato se enojó y le volvió a preguntarlo. Dijo que sí, yo soy, pero yo sé que eso no salió de ti. Además, mi reino no es de aquí. Pilato se enojó y dijo, ¿tú no sabes que yo tengo el poder para crucificarte? Jesús dijo, pero el poder que tú tienes viene de arriba. Acuérdate, Jesús ya le había dicho que su reino es de arriba. Y ahora dice a Pilato, el poder que Pilato tiene viene de arriba. Pilato escucha eso y dice, ok, tú eres un loco, tu poder viene de arriba, entonces tú eres de otro mundo como un extra terrestrial. Pero para él lo que cambió todo fue cuando Jesús dijo que él sí era un rey y su reino no es de aquí. ¿Por qué? Su reino no es de aquí. Nosotros escuchamos algo como él es un loco, pero lo que Pilato escuchó fue el único Dios. Si tu reino no es de aquí, tú eres de arriba, te estás haciendo un Dios. Y para ellos, el único Dios es el César, ¿verdad? Él es el único Dios. Él es Dios para ellos. No es el único Dios, pero él sí es divino. Tenía múltiples dioses, varios dioses, pero el Hijo de Dios era el César, perdón. El César, él es hijo de Dios, humano y Dios. Cuando Jesús dijo, yo soy hijo de Dios, eso para él fue suficiente y los judíos, porque Pilato casi no lo crucificó, los judíos dijeron, para nosotros el único rey es César. Y si tú no lo crucificas, eres esa extracción. Y eso es lo que ató las manos de Pilato y crucificó a Jesús. Uh, los tribunales eran ilegales por varias razones y el único era el último. Jesús fue condenado por blasfemia, por decir que es Dios. Para los romanos, como dije, César es el único ser divino
que caminaba sobre la tierra. Eso no puede ser Jesús. Por eso es muy significante, vamos a mirar eso el viernes, es muy significante que ¿cómo se llama? El romano, el soldado, miró a Jesús en la cruz y dijo que esto sí es el Hijo de Dios. Muy, muy interesante eso. Pregunto, hermanos, ¿te han acusado de algo que no has hecho? Como hicieron a Jesús. Quizás no fuiste a ningún tribunal. Quizás no fuiste al corte. Quizás no llevaron, no te pusieron ninguna demanda. Pero quizás alguien había dicho algo en tu contra y te acusan. Hay gente que pasan juicio sobre ti como tú fuiste algo de otro mundo. Sabemos que Jesús fue inocente. Pero ¿por qué te pregunto? Porque Jesús fue tratado igual y Él te entiende. Él sabe por lo que está pasando. Él sabe que eso también le pasó a Él y Él te entiende. Y como Él no solamente lo sobrevivió, pero Él lo venció, tú también puedes. Yo sé que tu reputación es importante y nadie le gusta que otro le acuse de nada cuando esa cosa no es cierta. Yo sé, pero ¿sabes qué? Jesús también lo sabe. Hay muchas maneras, hay muchos puntos en los cuales podemos conectarnos e identificarnos con Jesús si solamente leemos nuestras Biblias con otros ojos. Abre tus ojos un poquito diferente para mirar cómo Jesús fue tratado en varias ocasiones, en varias maneras. Tú puedes identificarte más con Jesús si lo miras así. Esta es la Pascua, hermanos. Estamos en la Semana Santa. En nuestros países yo sé que muchas veces no hacen nada tan santa, pero en estos momentos todo el mundo está en la casa y no pueden salir, no pueden ir a la playa. Aleluya. En Puerto Rico, yo no sé de sus países, pero en Puerto Rico celebran la Semana Santa en la playa, haciendo lo que le dé la gana, que no tiene nada que ver con Dios. No es todo santo. Pero nosotros queremos celebrar la Semana Santa conmemorando la salvación, que ese precio que nuestro Salvador pagó por nosotros en esa cruz del Calvario. Aleluya. Yo quiero orar. Gracias